año en estos días se va a cumplir, Albino, de la nueva gestión. En este año ya hemos escuchado que la devaluación, primero que la llegada de un nuevo gobierno iba a ser ya un cambio, iba a provocar un cambio en la economía. Después que la devaluación iba a generar casi automáticamente un cambio en la economía. Después vino aquella historia del segundo semestre. Y de la lluvia de inversiones y de dólares. Y de la lluvia de inversiones. Después el arreglo con los holdouts. Sí. Después en el medio de las ganancias que seguimos discutiendo. Bueno, pero un repaso pormenorizado de cada uno de los temas. No, pero son cuatro nada más. Cuatro o cinco hitos, digamos, ¿no? Que nos fueron prometiendo para patear para adelante, digo. A eso me refiero. Y el último fue los brotes verdes que se marchitaron, digamos. Gerardo De Santis, economista, investigador de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va, De Santis? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por invitarme. Es interesante el repaso al año de gestión que propone Fabián, pero quiero arrancar por lo de coyuntura, por lo que se discute por estas horas. El famoso impuesto a las ganancias. Que dicen muchos economistas es una discusión hasta filosófica, si se debe o no se debe pagar, o en algunos casos, digamos, quienes cobran muchos debieran pagar. Más allá de lo que prometió en su momento el gobierno y demás. ¿Cuál es la posición que tiene usted acerca del pago del impuesto a las ganancias? Bueno, es un impuesto que existe prácticamente en todos los países del mundo. En realidad, acá está mal llamado impuesto a las ganancias. Nos referimos a la cuarta categoría de a las personas físicas que pagan el impuesto. Sí, al sueldo. Está mal llamado impuesto a las ganancias, en todo el mundo se paga, se llama impuesto a los ingresos. Y de alguna manera es un impuesto que tiene progresividad porque, bueno, en todos lados es parecido, hay un mínimo no imponible, quienes ganan menos de eso no lo pagan, después hay alícuotas que van subiendo a medida que el nivel de ingreso de esa persona va subiendo. El impuesto en nuestro... O sea, tiene doble control. Primero, los que menos ganan no pagan. No lo pagan. Y los que menos ganan de los que están alcanzados por el tributo pagan menos en función de una alícuota menor. Exacto. Es razonable el planteo. Es razonable. O sea, con rebautizarlo alcanzaría. En términos de lo que vos lo planteaste como una cuestión filosófica, porque acá en la Argentina se discutió mucho que se decía, los trabajadores no ganan, entonces no pueden pagar impuestos a las ganancias. En realidad es un impuesto a los ingresos. Está claro que los que ganan son los empresarios y ahí sí está bien que se llame impuesto a las ganancias. El impuesto al resto tiene que llamarse impuesto a los ingresos. Ahora nos metemos en la particularidad de lo que se discute por estas horas, Gerardo, pero en el contexto de todo lo que se cobra en materia de impuesto a las ganancias, ¿cuánto impacta la cuarta categoría y cuánto el resto? Y es una parte, es menos de la mitad del total que se cobra por... O sea, la mayor parte de la recaudación de ganancias es por las empresas. Esto, la cuarta categoría, o sea, las ganancias de las personas físicas, debe aportar un 25 o 30% del total recaudado de todo lo que se cobra por ganancias. O sea, que es un porcentaje que uno podría decir relativamente bajo. Que se puede reemplazar en todo caso. Que se puede reemplazar. Perdón. Y hay que tener en cuenta que el grueso de los recursos tributarios de la Administración Nacional son por impuestos indirectos. El IVA, internos, combustibles. O sea, el sistema tributario argentino, históricamente, no es una cosa que tenga pocos años, es un sistema tributario, lo que los economistas llamamos regresivo. Recauda sin preguntarle cuánto ingreso tiene al que le cobra, porque le está cobrando cuando le vende a alguien algún producto. Gerardo, ¿y por qué se hace tan difícil volver atrás con una medida que en un momento, digamos, cuando se creó la tablita incluso de impuesto a las ganancias y demás, en la época de Machinea, tenía cierta lógica? Se estaba hablando, se han hecho cálculos que dicen que si se hubiese mantenido el mismo nivel, estaría pagando ahora ganancias recién el que gana más de 120.000 pesos. Digo, el gobierno anterior también padeció este mismo defecto que padece que es no poder salir. Digo, usted, si se mete, digamos, en el traje del recaudador, del jefe de la AFIP, ¿por qué no puede salir de esa encerrona que te lleva a la inflación y que hace que no puedan volver atrás y siempre caen más y más y más trabajadores? Sí, en la gestión anterior hubo 2 veces que no se actualizó. O sea, si el mínimo no imponible no se actualiza y los sueldos, los salarios se ajustan en valores aproximados a la inflación, está claro que la cantidad de gente que se va incorporando al pago del impuesto es cada vez más.
Y diría que la situación actual un poco expresa de la campaña electoral, o sea, el gobierno... Sí, prometieron eso. Claro. Todos prometieron eso. Todos prometieron sacarlo, pero digo, nadie logra hacerlo, digamos, llegás al lugar y el... Requiere una revisión de fondo el impuesto donde se establezca claramente un mínimo no imponible con ciertos criterios, a partir de ahí escalas con alícuotas que vayan incrementándose hasta llegar al 35, como es ahora, pero hasta uno podría pensar, en Suecia la alícuota para el que más gana es más del 35, bastante más. Bueno, requiere una revisión. Sí, acá se habló de la posibilidad de llegar al 45. Lo que dice el gobierno para defenderse de los que le critican que ha aumentado el 15%, o que según el proyecto... El mínimo va a aumentar exactamente, el mínimo va a aumentar el 15%, más allá de recordar que hace 5 o 6 meses atrás ellos también lo habían aumentado. Es decir, modificamos las alícuotas. La segunda etapa de la reformulación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría era modificar las alícuotas. Un impuesto a las ganancias que alcance al trabajador que cobra 21.000 pesos más o menos, 21.000 y pico, 500, 21.700 creo que es lo que estipula el proyecto oficial. Bruto algo más de 30.000. Bruto algo más de 30.000. ¿Es prudente o se acerca más a lo razonable lo que propone Massa de llevarlo a 48.000, por ejemplo? Mirá, con el impuesto vigente el año pasado pagaban aproximadamente 1 millón de personas. Sí. Ahora están pagando 2 millones. Sí. Con el proyecto del gobierno van a pasar a pagar 3 millones de personas. O sea, cada modificación que hace el gobierno incrementa la base, la cantidad de gente. Justamente, si vos aumentas 15% el mínimo no imponible, está claro que los sueldos se ajustaron en valores mayores que ese. Entonces la cantidad de contribuyentes aumenta. Entonces, de una promesa inicial por todos, claro. Pero proponen bajar el porcentaje, digo, eso claro, está más la alícuota ajustado. la alícuota arrancaría en el 2 y en el 4%, claro. Las alícuotas serían menores en los primeros tramos del impuesto para llegar, sí, al 35%, y un eventual 45 para determinados niveles de ingresos. Sí, pero eso ya quedó descartado, me parece, ¿no? Sí, eso ya oficial va a quedar en 35. Gerardo, de todas las discusiones que tienen que ver con el poder adquisitivo de la gente, ustedes hacen estudios de mercado, de si cobran más, si pérdida del poder adquisitivo y demás. Se me antoja que la discusión acerca de ganancias no es el principal de todos los problemas, porque en todo caso estamos hablando de gente que no te digo que tiene la vida resuelta, pero que por ahí cobra 30.000, 35.000 pesos por mes. Sí, pero... perdón. No, pero si querías ampliar... No, digo, pero bueno, uno de cualquier manera, uno tiene que tratar de lograr que el sistema, este impuesto, logre tener la progresividad que corresponda. Se deben tener determinadas aristas, se debe tener cuidado, porque probablemente en muchos casos algunos trabajadores autónomos ganan igual que alguien que está en relación de dependencia, sin embargo tienen mecanismo de... Bueno, pero fíjate lo que pasa con los que, por ejemplo, con los monotributistas. Al caso de los monotributistas, nunca le modificaron el mínimo. Hace 3 años. Hace 3 años que se mantiene el mínimo. Se supone que la cantidad de dinero que vos podés facturar de manera anual para no pasarte a responsable inscripto es la otra instancia. Y eso también, digamos, por defecto lógico de la inflación, automáticamente ha quedado desactualizado. Bueno, por eso, la revisión tiene que ser del conjunto integral de estas 3 cosas que hemos hablado. Sí. Exactamente, donde el mínimo imponible tiene que aumentar, se supone que tendría que ir aumentando al mismo ritmo que la inflación, porque si no, lo que termina ocurriendo es que uno gana menos, porque en realidad gana menos, porque si a vos te aumenta, más. Claro, y te termina afectando o sea, en una situación como la actual, donde las recomposiciones salariales fueron menos que la inflación, además pagás más impuestos a las ganancias. Entonces, debe hacerse una reconsideración global, tanto en los casos de responsables inscriptos como los monotributistas, y a partir de qué monto el mínimo no imponible. ¿Y la excusa del gobierno acerca de que esto influye en las economías de las provincias porque el impuesto efectivamente es uno de los que más se coparticipa? Sí, bueno, eso efectivamente es así. Lo que pasa es que uno podría decir de alguna manera, el gobierno ha resignado recaudación en otros conceptos y en otros rubros y bueno, seguir, me refiero a las retenciones al sector agropecuario, me refiero a las retenciones a la minería, o sea, dejar de percibir algunos recursos que claramente eran progresivos y de nivel muy importante. Para seguir grabando a personas que están en niveles de ingreso de 30, 40 mil pesos, cuando bueno, uno dice una familia tipo que tiene ese nivel de ingreso, no es que tiene una vida holgada, vive, podríamos decir, razonablemente bien. Está claro, el problema es el grueso de los trabajadores que gana menos que eso,
que está en, si digo que hay 2 millones que lo están pagando, imagínense que hay 12 o 13 millones que no lo están pagando porque ganan bastante menos que eso. Sí, el promedio. Muchos de esos formales. 7.000, 8.000 pesos, digamos. Claro, muchos de esos formales y un porcentaje importante de informales. Licenciado, el gobierno, ¿usted cree, ya ha hecho a casi un año de andar, digamos, este gobierno, piensa que ha tenido que hacer algún tipo de, como en los GPS, recalculando con algunas de las ideas que tenían, por ejemplo, aquella de que decía que no era que la única salida no era el consumo, o que el consumo no era tan beneficioso para la economía? De hecho, hubo una famosa declaración de González Fraga, ¿te acordás? Cuando dijo que nos creímos que acá todo el mundo podía comprar un celular y demás. Sí. En virtud de estas últimas medidas que casi de urgencia ha tenido que adoptar para volcar X cantidad de dinero al mercado y que incluso hasta le han provocado que el déficit fiscal sea más alto que el esperado, digamos, digo, en este contexto de nuestro país, según la lectura que tienen ustedes los especialistas, ¿el consumo interno es el único engranaje que hace mover la economía? No es el único. Digamos, hay que tener muy en cuenta cuál es el contexto en el cual las medidas se toman. Cualquiera puede escucharme a mí hablando hace un poco más de un año y yo decir, para cualquiera que gane, una cuestión clave es cualquier medida de corrección. Está claro que había que hacer correcciones sobre la situación que se tenía hace un año y medio atrás, pero cualquier cosa que uno quiera corregir tenía que tener en cuenta qué impacto tenía eso sobre el mercado interno. ¿Por qué? Porque en esta situación internacional, en esta situación que vive Europa, que vive Estados Unidos, en esta antes de Trump, en la situación que vive Brasil ya cayó 4 puntos el PBI el año pasado. O sea, en esa situación, el mercado interno, de alguna manera, a la Argentina le había permitido transitar una situación internacional muy difícil de una manera razonable, sin pérdida de puesto de trabajo. Se criticaba mucho que no se generaba y uno en realidad podía tener la lectura, no estamos perdiendo puestos de trabajo. Bueno, creo que depende mucho la coyuntura para ver qué importancia tiene el mercado interno. Si uno dice el mundo está en una expansión fenomenal, bueno, uno puede apostar a las inversiones sobre los sectores que se apoyan en productos que se van a exportar y eso que genere determinadas repercusiones, de acuerdo también a las políticas que se traten, ¿no? Pero digo, en el panorama que tiene la economía mundial, desde la crisis internacional del 2008 para acá, vale para la Argentina, pero en realidad es un poco lo que están haciendo todos los países del mundo, que es proteger su mercado interno, no permitir que los otros países que les sobran bienes se los tiren por la ventana que dejen abierto, cuidar el ingreso de la población. O sea, ha habido toda una serie de medidas proteccionistas y bueno, la Argentina un poco está yendo en contrario de eso. Ahora, claro. Sí. Gerardo, durante este fin de semana se generó otra discusión. El gobierno viene insistiendo, independientemente de las declaraciones de Peña, ciertamente incomprensibles del fin de semana, en el sentido de que, según él, ellos a lo largo de todo el año no se quejaron de la herencia recibida, pero claramente han demostrado todo lo contrario. El gobierno ha justificado cada una de las medidas, sobre todo en materia económica, que ha tomado a lo largo de todo el año, en términos de la responsabilidad que tenía el gobierno anterior, por la famosa herencia recibida y demás. Ahora salen de Frente para la Victoria y dicen, no, por el contrario. Acá lo que ocurrió en la Argentina durante todos estos meses hizo que la Argentina no estallara, justamente como consecuencia de que nosotros dejamos un colchón importante. Entre otras cosas, por ahí se ve claro en el tema del endeudamiento, ese tipo de cuestiones y demás. Estás más por ahí esto es, antes que económico, un análisis casi político el que te pido. ¿Estás más cerca de cuál posición? No, yo creo que a la situación que se tenía en el 2015 había que hacerle correcciones para que la economía pudiese seguir creciendo de alguna manera en un escenario internacional complicado. Lo que sí creo al mismo tiempo, y que eso, uno de los instrumentos que la Argentina tenía para poder transitar esas correcciones era que tenía un muy bajo nivel de endeudamiento, lo cual le permitía financiar esa situación con cierto nivel de deuda para efectuar las correcciones. Ahora, esto no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el grueso de las correcciones lo que provocaron fue una retracción del mercado interno muy importante. La caída este año del PBI va a estar entre el 3 y el 4%. Ha habido una pérdida en términos de puestos de trabajo significativa. Y lo más sorprendente de todo es que la Argentina se ha endeudado en casi 50.000 millones de dólares. O sea, es una cifra demasiado elevada. Hablando de eso, y para ir cerrando porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿usted cómo considera
el nivel de endeudamiento que está adoptando tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ahora el presupuesto de la provincia habla de más de 50.000 millones de pesos de endeudamiento otra vez. 3.000 millones de dólares este año que termina. Claro, que termina. Sí, hay una cosa. Está claro que a estados quebrados nadie le presta nada. A empresas quebradas nadie le presta nada. En todo caso, el que está quebrado hace una convocatoria de acreedores y le dice le voy a pagar menos de lo que debo porque no puedo. Nadie estaba quebrado, evidentemente, porque este año nos hemos endeudado en todos los niveles. O sea, en realidad la situación real es que la Argentina estaba muy poco endeudada en todos los niveles, nacional, provinciales, municipales y el sector privado. Sí. O sea, el nivel de endeudamiento de la economía argentina era bajísimo. Un festín, Gerardo, hasta los municipios, que la verdad es que yo, hasta donde yo sé, los municipios no cobran en dólares, ni generan, ni reciben divisas. Sí. Hasta los municipios se han endeudado en algunos casos hasta en dólares. Sí, hemos pasado al otro extremo de la situación. ¿Y eso en qué puede terminar? No, bueno, que si la economía funciona en base a endeudamiento, ante una situación internacional cambiante, pasó lo de Trump, lo cual puede tener su repercusión, bueno, vas a una contracción económica. Cuando esos capitales especulativos se vayan, vas a una contracción económica. Lo que yo quería decir un poquito con el tema de la inversión, que fue una de las cosas al principio, hay que tener en cuenta que este año el negocio más rentable ha sido el negocio financiero, con tasas que fueron del 38 al 25 en las LEVAC, con el dólar prácticamente planchado o que ajustó un 14-15%, te dan rentabilidades en dólares anuales del 14, 15 o hasta 20%. Difícilmente un empresario piense en... Es más, hasta capital de trabajo resigna para ponerlo en LEVAC. Y después las otras dos cuestiones son, el mundo, la capacidad instalada de producción está sobreexpandida. O sea, al mundo le sobra producción. Con lo cual está cayendo la inversión en el mundo. Y en la Argentina, con esta situación de contracción del mercado interno, la industria está trabajando al 65% de la capacidad instalada. ¿Quién va a invertir? Si vos tenés una industria que está al 65%, primero tenés que esperar. Y además que es cara, ¿no? Y un mercado deprimido. Claro. Y es caro invertir acá, digamos. Con las dificultades que hay. Pero digo, si fundamentalmente lo que determina la inversión es la expectativa de que esa producción se va a vender. Y si vos tenés un 30% de capacidad instalada ociosa, lo primero que pretendés es volver a un nivel de producción. Y una retracción en el consumo, ¿no? Claro. Gerardo De Santis, economista de la UNLP, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá a aclararnos algunas cosas. Gracias, Gerardo. Bueno, ya volvemos. Ahí estaba Gerardo De Santis, un economista muy práctico. Siempre interesante escucharlo. Ha sido mi profesor en la Facultad de Periodismo. Sí. Y en siempre eso tiene... En eso fracasó. En eso fracasó. Y yo siempre reconozco que tengo poca formación económica, pero lo voy a tomar como una deuda de formación mía. Para siempre más atraído por la política. Después entendí que la economía es central para entender muchas veces la política. A veces uno la ve casi como si fueran separadas. Sí, porque detrás de cada decisión y hay un interés y la cuestión económica pesa y bueno, muchas de las cosas que pasan es porque hay un fondo detrás, ¿no? Gracias, Gerardo. Ya volvemos.